Venga, vamos a meternos de lleno en cómo SQL ha dejado de ser solo una herramienta para hacer consultas y se ha convertido de verdad en la columna vertebral de los pipelines de datos en producción. Vamos a ver cómo transformar, optimizar y escalar todo lo que hacemos en ciencia de datos directamente desde la base de datos. El recorrido que haremos es muy lógico. Empezaremos sentando las bases analíticas con ELTE. Luego nos meteremos de lleno en la ingeniería de features avanzada, creando variables complejas para nuestros modelos. Y por último, abordaremos la optimización para que todo vaya rápido y sea escalable, y entenderemos las arquitecturas que hay por debajo, que es clave para que todo esto funcione. Bueno, pues lo primero es cambiar el chip. Hay que dejar de ver SQL como algo para sacar datos puntuales y empezar a verlo como lo que es. Una herramienta de ingeniería súper potente para construir sistemas de datos a escala de producción. Hoy en día, con la cantidad de datos que se generan, SQL se ha puesto en primera línea. Es el lenguaje con el que se construyen, automatizan y optimizan pipelines de datos que son críticos para el negocio, desde que el dato entra hasta que se sirve una predicción. Y fijaos en todas estas tareas. Antes, muchas de ellas se hacían fuera, en Python, por ejemplo. Ahora se ejecutan con una eficiencia brutal directamente en los data warehouses modernos. La ventaja: minimizamos la latencia y evitamos mover datos de un sistema a otro, que siempre es un follón. Venga, vamos al primer pilar de cualquier pipeline serio. ¿Cómo cogemos los datos en bruto y los transformamos en una base analítica que sea fiable, que esté bien estructurada y que esté lista para que la consuman modelos y dashboards? El enfoque que se lleva ahora es el ELT. A diferencia del ETL de toda la vida, aquí lo que hacemos es cargar los datos en bruto, tal cual, directamente en el Data Warehouse. Y una vez dentro, aprovechamos toda su potencia de cálculo en paralelo para hacer las transformaciones con SQL. Esto elimina cuellos de botella y nos permite tener datos mucho más frescos. Y aquí es donde SQL saca músculo de verdad como herramienta de ingeniería. Me refiero a crear features complejas para modelos de machine learning, agregaciones en ventanas de tiempo, cálculos de sesión, rankings de comportamiento, todo directamente en la base de datos. A ver, mirad este ejemplo. Esta consulta calcula métricas de actividad de usuario. Y sí, funcionar funciona, pero su estructura, con todas esas subconsultas una dentro de otra, la convierte en algo muy difícil de leer, de depurar y sobre todo de mantener en un pipeline de producción, donde la claridad es fundamental. Porque la clave de un SQL de producción no es solo que funcione, es que cualquiera del equipo pueda entenderlo y mantenerlo. Así que la pregunta es, ¿cómo refactorizamos esto para que sea modular y casi se explique por sí solo? Pues la solución son las expresiones de tabla comunes, las famosas CTEs. Esto nos permite coger una consulta enorme y fea y trocearla en pasos lógicos, cada uno con su propio nombre. Es como ir definiendo variables temporales. Transformamos un monstruo en un flujo de trabajo súper claro y secuencial. Y el resultado salta a la vista. La lógica es idéntica, pero ahora está perfectamente organizada en bloques con nombres que nos dicen lo que hacen. Primero filtramos, luego agrupamos pedidos, después calculamos métricas y al final unimos todo. La consulta es ahora limpia, es modular y si algo falla es muchísimo más fácil de depurar. Vale, ahora que ya tenemos una estructura limpia, podemos darle una vuelta de tuerca más a la ingeniería de features con las funciones de ventana. Lo bueno de estas funciones es que nos dejan hacer cálculos sobre un grupo de filas relacionadas con la actual, pero sin la necesidad de agrupar y perder el detalle de cada fila. Fijaos, la clave aquí es la cláusula Partition by Region. Esto es lo que nos permite calcular un ranking de actividad de usuario de forma totalmente independiente para cada región. Y todo en una sola pasada, sin colapsar las filas. Esto, para crear features comparativas, es oro puro. Muy bien, tener una consulta que funciona y que se lee bien es un paso de gigante. Pero en producción, el rendimiento lo es todo. Una consulta lenta puede tirar abajo un sistema entero. Así que vamos a ver cómo se diagnostican y se resuelven estos cuellos de botella. Un dashboard como este, con un pico de sesiones bloqueadas, es la peor pesadilla para un ingeniero de datos. Y la causa raíz casi siempre es la misma. Consultas que son ineficientes, que tardan mucho en ejecutarse, que acaparan recursos y acaban bloqueando a todas las demás. El primer paso para optimizar es siempre el mismo: diagnosticar. Tenemos que saber qué está haciendo la base de datos por debajo, cómo está interpretando nuestra consulta, y para eso la herramienta fundamental es el plan de ejecución. El comando explain nos chiva exactamente eso, el plan de ejecución. Si al mirarlo vemos algo como un full table scan sobre una tabla que tiene millones de filas, ya lo tenemos. Hemos encontrado al culpable. La consulta no está usando un índice y se está leyendo la tabla entera. Entonces, optimizar se reduce a unas cuantas estrategias clave. Y ojo, no se trata solo de añadir índices a lo loco. Se trata de pensar en la estructura de la consulta, de filtrar los datos lo antes posible,
de quitar los joins que no aportan nada y que solo meten complejidad, y sobre todo de analizar una y otra vez los planes de ejecución para ver dónde estamos fallando. Pero claro, el rendimiento de nuestro SQL no depende solo de cómo escribimos la consulta. Depende, y mucho, de la arquitectura del sistema donde se ejecuta. Entender la diferencia entre un sistema transaccional y un analítico es absolutamente fundamental para escribir código eficiente. A grandes rasgos, los sistemas de bases de datos se especializan en uno de dos patrones. Por un lado tienes el OLTP, que está optimizado para transacciones del día a día, cortas y rápidas, como registrar una compra en un e-commerce. Y por otro lado, el OLAP, que está diseñado para la guerra, para consultas analíticas muy complejas que agregan millones de registros, como calcular las ventas totales del último trimestre. La arquitectura de OnData Warehouse está pensada para OLAP, de principio a fin. El esquema en estrella es el ejemplo del libro, una tabla de hechos en el centro con las métricas, ventas, clics, lo que sea, y alrededor las tablas de dimensiones que dan el contexto, tiempo, producto, cliente. Este diseño está optimizado para hacer agregaciones masivas sobre datos históricos de forma muy eficiente. Por lo tanto, y esto es muy importante, para escribir SQL de alto rendimiento para ciencia de datos, hay que pensar en modo OLAP. Nuestras consultas tienen que estar diseñadas para hacer grandes escaneos y agregaciones, aprovechando arquitecturas como el esquema en estrella, y no para buscar un registro concreto como se haría en la base de datos de una aplicación. En resumen, hemos visto que SQL es mucho más que un lenguaje de consulta. Es una herramienta de ingeniería de datos de cabo a rabo que nos permite construir pipelines ELT, hacer una ingeniería de features súper avanzada y optimizar el rendimiento. Vamos, que abarca todo el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos. Y esto nos deja con una reflexión final. Ahora las bases de datos están empezando a integrar de forma nativa cosas como la búsqueda de vectores o funciones de inteligencia artificial. Estamos viendo la siguiente evolución de SQL. Su papel en el Machine Learning y la IA no va a ser más que crecer, borrando cada vez más la línea que separa el análisis de datos de la ingeniería de software.